versículo 13, y de ahí vamos a empezar esta porción de la palabra que yo sé que Dios va a usar para hablarle a su corazón y para hablarnos a cada uno de nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 13. Entramos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Note usted, por favor, ponga mucha atención a los signos de interrogación. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es una pregunta de iglesia. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Por favor, no levante la mano, no diga amén. Porque note que hay unos signos de interrogación ahí. En esos signos de interrogación es una pregunta. Y en esa pregunta vamos a entrar para que veamos cuánto nos falta de sabiduría, cuánto nos falta de entendimiento. La razón por la que no hemos encontrado la paz en nuestro hogar es por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. La razón por la que no tenemos un hogar, una familia bajo el control y la autoridad correcta, el deber, la obligación, el compromiso y el respeto hacia los padres, es porque en algún momento de nuestras vidas nos faltó sabiduría y nos faltó entendimiento. A propósito, por alguna razón que desconozco, que solo Dios conoce, si usted ha puesto atención, los últimos 4 o 5 mensajes han sido referidos al hogar y a la familia. El propósito solo Dios lo conoce y esto es lo que ha inquietado mi corazón. En algún momento aquí el apóstol Santiago está haciendo una pregunta y esa pregunta nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Si papá y mamá hubieran tenido sabiduría al edificar el hogar tuviera control, tuviera paz, tuviera felicidad, tuviera armonía, y la Biblia dice, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si tenemos problemas, conflictos, sí. El enemigo, dice la palabra del Señor, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Con la única diferencia que yo soy de Cristo, el ángel de Jehová está alrededor de mí, protegiéndome de todo dardo del enemigo. No puede tocarnos porque somos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Podrá tentarnos, pero nunca nos hará caer, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos guía a toda verdad. Pastor, me está diciendo con esto que no podemos o no debemos o no va a haber conflictos en nuestra vida. La Biblia nos dice a nosotros, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Imposible es que no vengan conflictos a sus vidas, pero hay de aquel por el cual vienen los conflictos. Mientras usted se mantenga firme en la palabra del Señor, basado en la palabra del Señor, su fe y sus fundamentos son bíblicos, bajo la protección de Dios. Sobre todo esto, mi hermano, la protección de Dios, la unción del Espíritu Santo, la cobertura de la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas se manifiesta a través de la obediencia. Desobediencia, consecuencias. Éxodo nos habla a nosotros de desobediencia, y la desobediencia hace que las maldiciones lleguen a nuestras vidas. Deuteronomio nos enseña a nosotros que la obediencia hace que toda la bendición del Señor venga sobre nuestras vidas y somos prosperados en todos nuestros caminos. Pero también nos dice, si estas palabras que yo te hablo hoy no las pones por obra y no las obedeces, todas esas enfermedades que tuvieron los egipcios vendrán a tu vida y te alcanzarán. Así que la bendición del Señor es un precedente a la obediencia que manifestemos a la palabra del Señor. Muchas veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, alguien me ha preguntado a mí, yo no le tengo que decir qué haga, le voy a decir lo que yo pienso y usted decide qué hace. Me hacen mucho la pregunta, ¿dónde está el pecado en escuchar música secular? ¿Dónde está el pecado? Mi respuesta es simple y sencilla. ¿Edifica tu alma? Si edifica tu alma, sigue oyendo los corridos de Pancho Pantera, adelante, mi hermano. Pero si no edifica tu alma, busca lo que edifica tu alma. Porque en el momento de una actitud pronta, una respuesta rápida, un enojo, un momento de ira, una ofensa de alguien, vas a contestar como habla esa personita de Chuy Pistolas por ahí, creo que así se llama. No, ni sé cómo se llama. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque de eso estamos alimentando nuestro corazón.
Santiago hace una pregunta: ¿hay acaso entre ustedes alguien que sea entendido, entre vosotros alguien que sea sabio? Y ese signo de interrogación hace un paréntesis a nuestra vida. Quedamos con la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido? Sabiduría. Sabiduría tiene que probarse a través de los resultados. Tus decisiones han sido buenas, no te preocupes, todos los resultados serán buenos para ti. Pero si alguna vez has hecho una decisión y no te han salido las cosas como tú pensabas, si alguna vez hiciste la decisión y pensaste que todo iba a ser ganancia y perdiste, si alguna vez pensaste en un trabajo y pensaste que todo iba a ser ganancia y no salió, esas decisiones no fueron con sabiduría, porque la sabiduría se manifiesta en el resultado de nuestras decisiones. La felicidad se manifiesta en el resultado de nuestras decisiones. Y es muy importante la segunda estrofa que utiliza: sabiduría y entendimiento. El entendimiento no puede venir a nuestras vidas de otra manera más que en la abundancia del consejo. Si somos entendidos, escuchamos el consejo, escuchamos la guianza, escuchamos la palabra del Señor, escuchamos al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Pero somos tan insensibles que no le damos libertad al Espíritu Santo para que gobierne nuestros corazones. Entonces nos hacemos entendidos y sabios en nuestro propio parecer, pero no bajo la voluntad de Dios. Santiago lo explica muy bien, así que les voy a pedir disculpas de una vez por todas. Dijo un hermano, fíjense que qué curioso, en los estudios alguien escribe por ahí: ya no pida perdón, hermano, suelte la palabra y se ofenda el que se ofenda. Tengo que hacerlo, porque hay palabras con las cuales la persona puede lastimar, pero tenemos que usarlas con mucha prudencia, porque no podemos negarle la verdad. Está escrito. Entonces dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Termina diciendo: muestre. ¿Cómo va a mostrar? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Dónde se muestra el entendimiento y la sabiduría? En sus buenas obras. Si sus obras son buenas, usted tiene entendimiento y tiene sabiduría. Si sus obras son malas, no puede exigir que se le crea que usted tiene sabiduría y entendimiento. Si sus palabras son con dulzura, enmieladas con la misericordia de Dios, entonces usted está usando sabiduría divina y entendimiento de la palabra del Señor, porque el Señor lo que menos quiere es que un pecador se pierda. Dios quiere que cada pecador proceda al arrepentimiento. Y si por nuestras palabras lo ofendemos y lo alejamos del reino. Hace unas horas me hicieron una pregunta muy importante. Lógico, están tentándome como todos los días en frente de personas. Me dicen: ¿sabes? Alguien me dijo que va a ir a la iglesia con ustedes. Es un par de varones que viven en unión libre. Dije yo: es lo mismo. No entiendo, son dos hombres, son dos homosexuales. Queremos ver cuál es su reacción al verlos a ellos sentados ahí. Mándalos a la iglesia, los recibimos con amor, los sentamos, tratamos con ellos y les damos el consejo de la palabra del Señor. Amén. Después de un tiempo ellos harán su decisión conforme al entendimiento que tengan de la palabra del Señor. Amén. Son bienvenidos, pero son homosexuales, son bienvenidos y los vamos a amar, porque Dios ama al pecador, aborrece el pecado, y a nosotros nos invita a amar al pecador y ayudarlo en entendimiento a dejar su pecado. Así que no importa de dónde venga, cómo venga, cuánta suciedad el pecado traiga, cuánta tiniebla haya en su vida, cuánta maldad traiga en su corazón, usted lo recibe en el amor de Jesucristo y espere que la obra del Espíritu Santo se logre en la vida de esta persona. Alguien dijo: bueno, ser homosexual es un pecado muy grave. No sé, mi hermano, si usted tomaba, si usted fumaba, si usted visitó alguna vez la persona que echa las cartas, que le adivina el futuro, si alguna vez probó la hechicería, el amuleto de la suerte, la patita de venado, la cabeza del conejo. Ya vi que sabe más, ¿verdad? Si todo eso usted lo probó alguna vez, quiero decirle que viene en la misma lista donde aparece el homosexual. Ahí viene el borracho, el idólatra, ahí viene el que practica la hechicería, el que está en pleitos, el que practica el celo. Viene en la misma lista del homosexual. Así que es muy importante que entendamos: un homosexual solamente está pecando diferente a como usted pecó. Si Dios le perdonó a usted, también le perdona a él. Si Dios hizo misericordia con usted, también la hará en él. Si Dios le restituyó y le dio gozo y alegría en la nueva vida que Cristo Jesús le pudo dar, también lo hará con él. Recíbalo, le invito en el nombre del Señor. Así que yo sé que esas preguntas siempre son para tentar.
Cuando nosotros tenemos entendimiento de la palabra y empezamos a usar la sabiduría divina, entonces nosotros podemos amar a todo tipo de personas, a los amables y a los no amables, a los que no se dejan amar. Pero allí le va, bomba. Vaya ahí conmigo un poquito más adelante y prepárese y amarres el cinturón. Versículo 14. Entonces Santiago hace una pregunta: ¿quién habrá entre vosotros un sabio, un entendido? ¿Quién es sabio, quién es entendido entre vosotros? Y luego aclara, versículo 14: pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. Miren lo que está diciendo. El que tiene celos fuera de la sabiduría, del entendimiento. Los celos le evitan tener entendimiento del consejo de la palabra del Señor. No os mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino que esa sabiduría, dice, sino terrenal, animal y diabólica. Pongamos en una balanza y digamos, tenemos que decir la verdad. También hay sabiduría que no es de lo alto. También hay sabiduría que es terrenal. También hay sabiduría que es humana. ¿Dónde entra la sabiduría humana? ¿Dónde entra la sabiduría terrenal? Es cuando yo pienso que las cosas son así y nadie me hace cambiar. Siempre lo hemos hecho de esta manera y no vamos a cambiar. Siempre hemos, pero a veces llegamos a la conclusión de decir, así hemos alabado, así hemos cantado, así hemos enseñado, así hemos ministrado. Esta es la verdad, y cuando tomamos esa posesión, a veces solamente estamos practicando una sabiduría humana que no viene de lo alto. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto? Hay una diferencia muy grande, porque la sabiduría que viene de lo alto, la que recibimos del Padre, la que recibimos a través del Espíritu Santo, la sabiduría se manifiesta en el amor de Jesucristo, en que amamos a nuestros hermanos como nosotros mismos, que nosotros podemos hablarles de un arrepentimiento sin ofenderlos, sin lastimarlos, hablándoles y haciendo, dice la palabra del Señor, como Cristo amó a la iglesia. Esto sería una sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto no es contender entre hermanos. Sabiduría de lo alto, dijo Jesús, el que quiera ser mayor tiene que ser el menor en el pueblo del Señor. Esto sería sabiduría de lo alto. Cuando nosotros decimos, tengo conocimiento y a mí nadie me va a dominar, a mí nadie me va a ganar porque conozco mucho de Biblia, esto sería sabiduría terrenal. Porque el que tiene verdaderamente sabiduría de lo alto es capaz de humillarse. El que tiene sabiduría de lo alto es capaz de estar por abajo de los pies de cualquier otro que se diga sabio, sabiendo que aquel que mira todas las cosas, el Padre que está en los cielos, Jesucristo intercediendo por nosotros, a aquel que se humilla, lo exalta a su debido tiempo. Esta es nuestra confianza cuando nuestra sabiduría viene de lo alto y no terrenal. A veces tenemos, perdón hermanos, y tengo que decírselos, pero a veces practicamos más sabiduría natural de la tierra. Y mucho cuidado, porque el practicar los celos, dice Santiago, mucho cuidado, porque donde hay celos hay contienda. Donde hay contienda, esta es sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal no viene del cielo, viene del diablo. Así termina diciendo. Oh, qué tremendo. Versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 16, porque donde hay celos, hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo creo que aquí no tengo que hablar de celosos, porque aquí no hay celosos, yo sé que no hay. Y si eran celosos, vétanse a la voluntad de Dios. Pero el celoso mira moros con tranchete. Sí, mira moros con tranchete. Yo vi, te mandaron un corazoncito. ¿Quién te lo mandó, mi amor? Así con mucho amor. ¿Quién te lo mandó? Era mi hijo. Oh, de verdad. Mira moros con tranchete. Sabe que donde hay celos hay obras perversas, o sea, la mente trabaja la mente a 100 por hora, inventando cosas que no son. Y el problema más grande, dice, hay contención donde hay celos, o sea, siempre hay un pleito. Donde hay celos no hay paz. En ningún hogar, cuando los celos se practican, no hay paz. Ahora,
Entiéndase por celos, volvemos unos versículos atrás y entendemos que cuando los celos son trabajados con la sabiduría terrenal, el diablo es el que está interviniendo, y por eso el enfoque del diablo es destruir la paz, la armonía en su hogar, destruir la relación, poner dudas en la relación, porque son obras diabólicas cuando usamos esa clase o las armas del enemigo, que son los celos. Cuando los celos llegan a un hogar, perdone mi hermano, pero solamente le está dando equipo al diablo, le está dando armas al enemigo para que pueda trabajarlas contra usted. Solamente le estoy hablando lo que está en la palabra del Señor y usted hace sus decisiones. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura. Después es pacífica. Después es amable. Después es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Llegó una hermanita en una ocasión, es una historia, no es una verdad, no sé si sea verdad, pero dice que la hermanita llegó y la otra hermanita la abrazó, se abrazaron, se saludaron. Una de ellas dijo: ay, hermana, qué bien te ves, qué bárbara, qué guapa, qué hermosa, qué bien te ves, hermana. Y la otra hermana le dijo: en cambio tú te ves mal, te ves gorda, desarreglada, despeinada, maltratada, no sé qué tienes. Tú sabes que yo nunca me callo, yo siempre digo la verdad. Y la otra dijo: sí, a mí no se me ha quitado lo hipócrita. Los que entendieron. Está bien. Le dijo mentira. Le dijo mentira, sí. Cuando hablamos de la sabiduría de lo alto, tenemos que entender que la sabiduría de lo alto pacifica. No hay contienda. La sabiduría de Dios es traer paz, pacifica. Nosotros fuimos llamados a ministrar paz y no guerra. Llamados a ser atalayas y no jueces de nuestros hermanos. Anunciarles una puerta abierta a través de Jesucristo y no a cerrarles la puerta por sus malas obras. Nosotros no somos jueces de nuestros hermanos. Así que la sabiduría que viene de lo alto, primero que nada, trae paz a las vidas. Trae paz a las vidas. Segundo, es amable. Me ofenden, me lastiman. Cuando alguien me confronta, a mí me dice: pastor, es que usted no vio cómo me trató, cómo me habló, no me saludó, me hizo un gesto, me torció la boca, me volteó la cara, me dejó con la mano extendida. Y mi respuesta, y ustedes lo saben, mi respuesta es: ¿y qué le enseñó esto? ¿Pasó la prueba? ¿Pudo usted mostrar que usted verdaderamente es de Cristo? ¿O también se enojó? Bueno, es que uno es natural, uno siente. Y qué tremendo que cuando nos hacen algo parecido y cuando nosotros sabemos ser amables en el amor de Jesucristo, no importa lo que nos hagan, no importa las ofensas, si me saludan o no me saludan, si me sonríen o no me sonríen, se hablan bien de mí o hablan mal de mí, no me interesa. Yo soy de Cristo, muerto para el mundo, vivo para Cristo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza, a Él es el que tengo que darle el honor. Así es lo que nos hagan nuestras personas, las personas, nuestros amigos, nuestros hermanos. Usted responde con amabilidad. Yo sé que es difícil. Es más, Jesús se vuela la barba y dice: no, momento de amabilidad. Esta carta es una carta escrita por Santiago, el apóstol Santiago. Pero Jesús dijo: no, vamos un poquito más allá. Si tu enemigo te pega en una mejilla, tú vas a poner la otra. ¿Ya ven lo que dice Jesús? Eso es sabiduría de lo alto. Desarme a las personas. Si te hacen un mal, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, vence con un bien el mal que te hicieron. La palabra del Señor está plagada, está llena de consejos para mostrar la amabilidad que Cristo nos ha dado, el perdón y la misericordia que Él nos dio y que nosotros la mostremos a otras personas. Así que la sabiduría de lo alto tiene que estar incluida en la amabilidad. Con esto le vuelvo a decir, vuelvo a los signos de interrogación del versículo 13. ¿Es sabio usted?
Tiene amabilidad como para soportar en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de la tentación, en medio de la querella del hermano, en medio de la ofensa, en medio de los chismes y las calumnias que se levantan contra usted, y usted sigue con una sonrisa siendo amable y amando aún a los que le hacen daño. Por eso hace la pregunta, el apóstol Santiago está haciendo la pregunta y está diciendo: ¿hay sabio entre vosotros y hay entendido? Porque si quieres entrar a la sabiduría divina, entonces tienes que ser un pacificador, y no importa la ofensa que te hagan, tienes que ser amable con aquellas personas por las cuales te sientes ofendido. ¡Amable! Queremos ser, mi hermano, porque este es el llamado. Nosotros somos llamados a ser discípulos para discipular, y un día usted va a discipular. Y cuando usted se atreva a hablar de la palabra del Señor, dicen que había un joven, y este joven estaba predicando, y de allá de atrás le decían: tu voz, más recio. Y este hombre empezó a levantar la voz: oh, en el nombre de Jesús. Y le decían: más recio. Oh, en el nombre de Jesús, más recio. Y dijo: bueno, ya no puedo, ya estoy gritando, ya no puedo. Dijo: ¿por qué quiere que hable más recio? Y aquel joven le contestó: no sé, dijo, es que mucho más que sus palabras me suenan sus obras. Sus obras hablan más fuerte que sus palabras. ¿Qué le quiso decir? A veces podemos ser avergonzados cuando queremos servir a causa de nuestra falta de amabilidad. Si no somos amables, estamos usando nuestra sabiduría cuando tomamos decisiones propias y no basadas a la palabra del Señor. ¿Sabe dónde se muestra la sabiduría? Es cuando no importa la ofensa que me hayan hecho, yo soy paciente, soy pacífico y soy amable, aunque me estén ofendiendo, aunque usted me esté pisando el callo del dedo gordo, le voy a seguir sonriendo, porque esto es obediencia a la palabra del Señor. Y si yo obedezco la palabra del Señor, soy entendido de la palabra del Señor, la pongo por obra, soy oidor, no olvidadizo, sino hacedor de la palabra, y esto es lo que me convierte en una persona amable en el amor del Señor. Soy benigno, es una persona benigna, una persona capaz de bendecir a otros, una persona capaz de quitarse la camisa para dársela a aquel que está en necesidad, quitarse el taco de la boca para bendecir a otro. Soy benigno, soy persona que bendice a pesar de las circunstancias, a pesar de mi propia necesidad, a pesar de mi propia hambre. Soy capaz de bendecir porque sé que mi Padre que está en los cielos, que lo mira todo, no dejará que sus hijos pasen necesidad, y en el momento correcto mi Padre va a proveer el alimento o lo que yo necesito, porque Él que está en los cielos no deja desamparado al justo, y al fin dice la palabra del Señor que al pobre le da, a Dios le prestará. Llena de misericordia la palabra. Voy a avanzar un poquito. Aquí tiene mucho esta enseñanza de Santiago. Es llena de misericordia, es llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oiga, qué tremendo. Esto es la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle a través del consejo, ya lo hemos leído en una ocasión, pero lo voy a leer una vez más. Yo quiero invitarle a través de la palabra del Señor que vaya a Proverbios capítulo 24, y vamos a tomar ahí tres condimentos, para llenar nuestra casa con la presencia de Dios, nuestras vidas con la presencia de Dios, nuestras familias con sabiduría de lo alto y no sabiduría terrenal. Vayamos, ya entendimos la diferencia entre sabiduría terrenal y sabiduría de lo alto. Yo espero en el Señor que usted tome sabiduría del cielo y no sabiduría terrenal, no sabiduría de hombres, no sabiduría de conocimiento humano, huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo. Proverbios capítulo 4, en el versículo 3 dice la palabra del Señor: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Versículo 4, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Ahora vamos a repetir tres cosas de ahí mismo, de los dos versículos. Sabiduría, ayúdeme. Sabiduría, número 1, sabiduría. Número 2, prudencia. Y número 3, ciencia. Son las tres cosas elementales que debe haber en nuestras vidas, y son las tres cosas elementales que debemos transmitir a nuestra familia para tener sabiduría de lo alto.
Sin estas tres cosas, emprendemos un camino en el cual un día nosotros nos vamos a tropezar. ¿Por qué necesitamos sabiduría? La sabiduría nos dice en el Proverbio, en el versículo 3, hermano, ¿por qué necesitamos sabiduría? Necesitamos sabiduría para edificar. ¿Qué es edificar? No dice construir. No dice construir, dice edificar. Usted puede construir una casa sin edificar una familia. Y decir, he construido una casa y no está edificando a su familia. Porque la familia no se construye, la familia se edifica. ¿Cómo se edifica la familia? Y esto son muchas cosas que nosotros hemos practicado sin conocimiento. Sin conocimiento. ¿Cuáles son los principios básicos de su familia, de sus antepasados? Recuerde, ¿cuáles eran los principios en su hogar antes de ser una persona casada? Antes de conocer esta vida, ¿cuáles eran los principios en su hogar? ¿Cuáles son los principios? Principio número 1, solamente los voy a nombrar yo, le voy a nombrar uno si usted va a recordar los suyos. Principio número 1, en esta casa todas las noches se cenan a las 7 de la noche y el que no cenó, se quedó hasta el otro día. Principios de hogar, ¿quién se acuerda de esos principios? Todos los días en mi casa se comía a la 1 en punto, a la mera 1 en punto se comía en mi casa. Eran unos principios tan estrictos, el que no comía a la 1 ya no comió, el que antes quería comer no podía, era la mera 1 de la tarde que mi padre llegaba y se sentaba. Eran unos principios tan rígidos que después a la 1:30 me dolía la cabeza porque a la 1 no comí. Esa era mi vida desde la infancia. Principios en nuestro hogar y en nuestra familia. Nadie llega a la casa después de las 10 de la noche. Ahora no sé a qué horas lleguen, pero esos eran principios familiares, eran mis principios de familia. Principios, por ejemplo, nadie de la familia se ha divorciado y nadie se va a divorciar. Se casó con una y se muere con una. Se casó con una y no le hace que la golpee, que lo mata, usted se aguanta porque para él, esos eran principios. Le preguntaron a una ancianita a los 70 años de casada, digo, oiga, ¿cómo le hizo para aguantar tantos 70 años de casada? Digo, uy, mi hijo, yo vengo de un tiempo donde las cosas no se reemplazaban, se reparaban. Ahora hasta el matrimonio parece desechable, nada más se reemplaza. Son principios. Pero cuando no tenemos los principios, el conocimiento de para qué nos sirven los principios, hay personas que dicen, oh, los principios que yo tengo son de tal religión. Y cuando le preguntas por tu religión, no saben. Y luego dices, bueno, pero tú me dijiste que son tus principios. ¿Tienes principios de esa religión? Sí, porque allí vive mi abuelita, allí va mi abuelito, allí va mi mamá, allí va mi papá. Y yo creo que yo soy lo mismo. No saben ni qué son porque no conocen los principios. Cuando vamos a la palabra del Señor tenemos que conocer los principios, los elementos que van a alimentar nuestra fe. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que es con sabiduría con lo que se edifica la casa. Varón, padre de familia, madre, tiene que ser sabio, sabia para edificar a su familia. No podemos ejercer solamente autoridad y fuerza, no podemos ejercer solamente tenemos que ser sabios, utilizar la sabiduría, aprender el consejo que necesitan nuestros hijos, aprender las modas actuales para poder hablarles a ellos, aprender la tecnología nueva para poderles hablar a ellos, usar sabiduría para llegarles con el consejo correcto y adecuado. Porque usted es el responsable de edificar la vida de sus hijos. Mañana o pasado sus hijos estarán en una casa de oración adorando al Padre por el ejemplo que les dio, o tal vez solamente lleguen a su mayoría de edad y vuelen porque nunca entendieron los principios espirituales. No es que sus hijos sean malos, no es que sus hijas sean malas, no es que la juventud sea mala, es que no ha entendido los principios bíblicos para la felicidad. Hace tiempo platicaba yo con una parejita, vivía en unión libre, y cuando yo estaba platicando con ellos sobre el principio bíblico del matrimonio, dice la palabra del Señor que cuando el matrimonio entra al diseño divino, el matrimonio tiene un diseño de parte de Dios, tiene un propósito de parte de Dios, y cuando el hombre y la mujer entran a una relación bajo la bendición del matrimonio, reciben la bendición de Dios, todo es prosperado, todo lo que hacen se les multiplica, no les falta el pan, no les falta el sustento y no les falta la paz.
pero cuando empiezan una relación en unión libre, fuera de la bendición de Dios, no faltan los problemas y el hombre siempre amenaza: me voy, no tengo ningún compromiso. La mujer dice: si quieres vete, no hay ningún compromiso entre nosotros. Es una relación tan frágil. Y no es por el documento, es por el pacto y el conocimiento de los principios bíblicos que nosotros decidimos respetar nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestra relación. Por principios, conocimiento de principios. Así que el conocer los principios nos lleva a la sabiduría, y la sabiduría nos hace edificar nuestra casa. Nuestra casa significan todos los que viven bajo nuestro techo. No construir, edificar. Edificar la paz en nuestros hijos, edificar la armonía entre hermanos, edificar el consejo sobre sus vidas, edificar y decirles a ellos qué es lo que Dios espera de ellos, qué es lo que los padres esperan de ellos. Ellos pueden tomar decisiones a la hora que ellos quieran, pero también habrá consecuencias por sus malas decisiones. Estos son principios de sabiduría para edificar nuestra casa. Y yo creo verdaderamente, mi hermano, vamos a Proverbios 24, versículo 27, ahí más adelantito, y vea lo que nosotros tenemos. Vamos a leer primero el versículo 21, no tener un concepto claro de lo que es sabiduría de parte de Dios. Versículo 21, Génesis 2.21, Génesis 2.21. Vamos a salirnos de ahí, vamos a Génesis 2.21 y ahorita volvemos a Proverbios. Génesis 2.21 dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, mi hermano, vamos hasta el 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo se brincó el 22, mi hermano, pero está bien, ahí está todo para faciar. De la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23, ahora sí, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Recordé estos versículos porque anoche los usamos en el estudio al estar hablando de ellos. Cuando nosotros buscamos sabiduría de Dios, empezamos a edificar conforme al consejo del Señor. Y cuando empezamos a edificar conforme al consejo del Señor, vamos a encontrarnos nosotros que no es fácil obedecer la palabra del Señor, pero meternos al concepto, al principio y al propósito que Dios tenía para el hombre y la mujer, es volver al diseño divino. El hombre, cuando busca una mujer y encuentra a la mujer, la toma y la hace parte de sí mismo, y entonces el hombre puede decir a una mujer: ¿qué es tu esposa? Dicen en México, algunos dicen: es mi vieja. Sí, es mi gordita, es mi morena, es mi chata. No sé cómo le decían a usted, ¿no? Eso es chorreada. Es mi chorreada. Y por el estilo. Pero cuando vamos a un principio bíblico, imagínense, ¿quién es la mujer? Bueno, no sé cómo le digas tú a tu mujer, pero mi mujer es parte de mí, es de mi cuerpo. Los dos hacemos una sola carne. Cuando hablas de mi mujer, hablas de mí. Cuando hablas de mí, hablas de mi mujer. Porque en Cristo Jesús, cuando nos unimos bajo la bendición de Dios, los dos venimos a ser una sola carne. Así que cuando hablamos de matrimonio, estos son principios con sabiduría. Cuando hablamos de matrimonio es entender que divinamente, espiritualmente, entramos a una relación en la que los dos nos hacemos una sola carne delante de Dios. Cuando hablamos estos consejos a nuestros hijos, dicen: no, eso es chapado a la antigua. Pues mi hermano, eso chapado a la antigua es el consejo divino que puede hacer que nuestra relación sea permanente y sea firme. Con sabiduría se va a edificar la casa. Sin sabiduría solamente estamos batallando en pleitos, en celos, en contiendas, porque usamos nuestra inteligencia, y eso es sabiduría terrenal. El resto de la sabiduría terrenal, dice Santiago, usted lo conoce. Proverbios, ahora sí, Proverbios 24:7. Vaya conmigo rápidamente ya. Voy a avanzar un poquito más porque todavía me falta la prudencia. Así que vamos allá. Y también la ciencia. Proverbios capítulo 24, versículo 7. Dice: alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca.
Alta está para el insensato la sabiduría. Vuelvo a decirle, hermano, porque la sabiduría de lo alto no es algo fácil de alcanzar por nosotros. Para alcanzar la sabiduría tenemos que entender, por ejemplo, ¿qué es prioridad? ¿Qué significa que el Señor haya dicho que aquel que pone las manos en el arado y voltea atrás, dice el Señor, ya no es digno del reino, ya no es digno de mí? Y entender esos principios es muy difícil. Aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Sígueme, le digo a uno, deja que me despida de mis muertos, de mi padre. Y algunos que dicen, bueno, de lo que él estaba diciendo, deja que mi padre se muera y después te sigo a ti. ¿Cuántos años lo iba a esperar el Señor? Dijo, no. Tienes que entender que el reino es primero. Ahora, usted lo va a entender y va a decir, la iglesia es primero. No, Dios le dio a usted un compromiso con su familia, pero Dios debe ser lo primero en su corazón. Lo primero. Cuando decidimos venir a la casa del Señor, si no estamos en la casa del Señor, ya Dios no es el primero. Estaba trabajando, no pudo salir del trabajo, hizo un trabajito extra, se quedó a cortar la yarda, pintar una pared. Está bien si es su trabajo secular y no le dan permiso, pero cuando usted lo escoge, cuando usted lo decide, usted puso algo antes que el reino primero. Cuando nos quedamos para ver a las Chivas ganarle a la América, entonces usted puso el equipo de fútbol antes que a Dios. Entonces no está haciendo lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Todos lo conocen. Mas buscar primeramente es primero. Entonces el principio de la sabiduría es difícil de entenderlo, difícil de aplicarlo, y sobre todo si la persona es insensata, es difícil que pueda practicar la sabiduría divina. Porque la sabiduría divina va en contra de la sabiduría humana. No es mi inteligencia. Yo creo que Dios va a ser tan bueno que a la hora de que yo me muera le pido perdón un minuto antes, y no importa cuánto haya pecado, no importa si bebí, si tomé, Dios me perdona porque Dios es amor. Eso es falta de sabiduría. Dios quiera que tengas un minuto, porque hay personas que ni cuenta se dan cuando se mueren. ¡Qué tremendo! Entonces Mateo capítulo 6, versículo 3, no vaya conmigo allá, usted se lo sabe de memoria. Sabiduría, entenderíamos por sabiduría que nuestras decisiones sean buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Es acaso que yo tengo que amar a Dios más que a mis hijos? No, mi hermano, pero te aseguro que si pones el corazón en la voluntad de Dios, Él protege a tus hijos, Él guarda a tus hijos, Él hace misericordia sobre tus hijos, Él abre puertas de oportunidad sobre tus hijos. Cuando pones primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que tú desees será añadido. Entonces hablamos de la sabiduría. ¿Dónde se manifiesta la sabiduría? En nuestras decisiones. Si usted decide otro lugar antes que la casa del Señor, falta de sabiduría. Pero si usted escoge primero a Dios, es sabiduría de lo alto, porque Él proveerá todas sus necesidades. Hablemos un poquito de la prudencia. ¿Qué nos dice de la prudencia en Proverbios capítulo 24, versículo 3? ¿Qué para nosotros es la prudencia? ¿Qué significaría para nosotros la prudencia? Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. ¿Qué es la prudencia? Prudencia es pensar en el resultado que viene el día de mañana a través de nuestras acciones presentes. Esto es prudencia. Espero haberlo explicado bien y sin tanto trabalengua. Prudencia es pensar en el resultado de mañana a través de nuestras acciones presentes. Eso es prudente. Prudente es aquella persona que sabe que no puede gastar más de un límite porque vienen gastos el día de mañana. Que hoy, mire, yo conozco muchísimas personas, qué tremendo, personas que son capaces de hacer una fiesta grande y aventar la casa por la ventana, creo que así se dice, y que venga y que traigan, échenle más carne al asador, prendan y se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Y todo eso, aunque mañana estén pidiendo para el gas. Sí, he visto mucho eso. Eso se llaman personas imprudentes. Bueno, tenía el pago de la luz, pero mañana lo recuperamos. Y mañana pasó un problema y no se pudo recuperar. Estoy sin luz. ¿Fue por falta de dinero o fue por imprudencia? Por imprudencia, porque lo tenía y lo gastó. Ya había completado el pago del carro, pero
No sé qué pasó, de repente lo desacompleté, ahora ya no la completo, espero que no vengan por el carro. Y si vienen, hermano, no es por falta de dinero o por falta de trabajo, es por ser imprudente. Espero que esté explicando lo que es imprudente, es no pensar el resultado de sus acciones para los resultados de mañana. Eso es ser imprudente. Y creo, mi hermano, cuando la palabra del Señor nos dice que con la prudencia se va a afirmar, las personas, claro, tengo que reconocer que hay más mujeres prudentes que hombres prudentes, pero no de la manera que usted piensa. Hace unos días hace muchos años fuimos a una iglesia. Miren lo que nos pasó. Como todos pasamos días difíciles, y en esa ocasión llegamos allá a la iglesia y yo traía los $100 que teníamos que pagar del bill de la luz. Y se levantó una ofrenda, de esas veces que uno siente que la ofrenda es sincera, el propósito por el que está levantando la ofrenda. Y cuando estaba levantando la ofrenda, dice el hombre, cree que el Señor va a multiplicar lo que tú traes, lo que tú pongas en el alfolí. Mi esposa me decía, échanos la luz, échalos. No, nos cortan la luz, hace mucho calor, imagínate para estar sin aire. Échalos, y eran los únicos que traíamos. Así que, ¿quién era el prudente, yo o la esposa? Hay situaciones en las que la prudencia debe ser primero el rey. Échalos. Y conste, no voy a simplificar, no voy a conseguir planta, no voy a pedirle al vecino que me pase la luz. Allá tú. Me faltó fe, tengo que confesar que me faltó fe. Agarré los $100 y dije, Señor, se va la luz. Yo no dije con mucha alegría, le soy sincero. La luz, Señor, la luz. Y pasaron 2 días, ya era tarde el recibo, pasaron 2 días y vino una bendición. Y yo me preguntaba, mucho más de los $100 que depositamos en el alfolí. Porque la mujer, antes que la prudencia humana, estaba pensando en el reino. Y Dios no se queda con nada. Cuando usted da y usted bendice el reino, Dios bendice a aquel que puede ofrendar y buscar primeramente su reino y su justicia. Cuando se trata del reino, la prudencia es primero el reino. Amén. No le estoy aconsejando que lo haga, pero esto es lo que está diciendo. Se afirmará, se afirma la fe, se afirma el hogar, se afirma la familia cuando nosotros usamos la prudencia de una manera correcta. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 34, mi hermano, rápidamente, porque vamos a entrar a lo último, la ciencia. Así que vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 34. Necesitamos la prudencia en nuestras relaciones. Dice la palabra del Señor, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Necesitamos prudencia al momento de sentir celos. Les digo con sinceridad, hermanos, los celos, a muchos de ustedes, como nomás a ustedes, a muchos de nosotros, nunca los van a abandonar. Dios nos hizo nuevas criaturas, sí, pero hay una naturaleza en usted. A usted ahora, al ser nueva criatura, tiene 2 naturalezas: la naturaleza espiritual, y no ha dejado la carnal. Sigue siendo carne. Por eso hay una guerra entre el espíritu y la carne. La carne estira, y el espíritu, y la carne y el espíritu, y los celos abajo. Entonces nunca ese sentir de celos, usted va a ir trabajando con los celos, va a dominar. Por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos da a nosotros dominio, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Dominio, ya no me dejo dominar por mis sentimientos naturales, sino que la porción de la palabra de Dios es la que domina mi carnalidad. Somos sometidos en el Espíritu. Entonces dice la palabra del Señor que la prudencia también se usa cuando vienen los celos y el furor en el hombre. Debemos ser prudentes. Nuestra acción, nuestra actitud debe ser amable, amigable, misericordiosa y pacífica. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora vamos a hablar un poquito de la ciencia.
En el Proverbios 24, capítulo 24:4 nos dice también que tenemos que tener ciencia. ¿Qué es la ciencia? Y debemos entender por ciencia esto: es conocimiento de las cosas naturales para ejercer, para tener una carrera, para alcanzar, para comprar, para tener nuestros bienes. Ahí es donde se utiliza la ciencia. Y en la ciencia dice: con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ciencia, jóvenes, adultos también, de una vez los adultos. Oficio o carrera escoja, pero no sea una persona sin oficio ni beneficio. Jóvenes, no puedes esperar que el príncipe traiga la bolsa de oro. O no puedes esperar que mañana le pegues al gordo, porque ni siquiera debes comprar boletos. No puedes esperar que de la noche a la mañana algo te haga rico, le pegues al gordo. No vino hoy. No podemos esperar eso. Tenemos que usar la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Conocimiento. ¿De qué se va a llenar la casa? ¿Quieres buenos muebles en tu casa? Trabaja correctamente, sabiamente, con la ciencia, con el conocimiento, en el trabajo, en el oficio, y tendrás los mejores muebles en tu casa. ¿Quieres la troconona que trae el primo? Trabaja de una manera correcta, sabia, limpia. Utiliza la ciencia y entonces vas a traer la camioneta que siempre soñaste. Con ciencia. ¿Qué es la ciencia? Veamos a ver un poquito de la ciencia y vaya conmigo a Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Para aquellos jóvenes que dicen: yo no estudio, yo voy a hacer lo que hacía mi abuelo, pegar ladrillos, quemar ladrillos, yo no sé qué quiere hacer. Pero si usted se prepara, si usted estudia, si usted trabaja con ciencia, jóvenes y señoritas, no esperen que el hombre le salga con heredero del abuelito, de la abuelita. No, prepárense para que tengan conocimiento, ciencia, carrera, y sepan producir sus propias ganancias. Por si les toca un golpeador y se tienen que quedar ahí. No, se van a casar con cristianos. Nuestras jóvenes se van a casar con cristianos todos. Amén. Lo decimos en fe. Nuestros jóvenes se casan con cristianos. Daniel capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, fíjese bien, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Versículo 4 dice: muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Número 1, muchachos, jóvenes en los que no hubiera tacha. Número 2, que fueran de buen parecer. Ya me quedé. Bueno, ya pasó. Enseñados en toda sabiduría. Sabios y de ciencia. Sabios en ciencia. Sabios en ciencia. Sabios y de ciencia. ¿Sabe lo que significa la palabra ciencia? Aquellas personas, científicos, inventores de aparatos, o sea, como que los japoneses nos ganaron ahí con la ciencia, que todo lo que Estados Unidos ha hecho, ellos lo han multiplicado con su ciencia, su conocimiento y su tecnología. ¿Amén? El dueño de WhatsApp, un hombre pobre que tuvo que vender periódicos, que llegó sin un 5 a Estados Unidos, refugiado, huyendo de su país, pero con ciencia y conocimiento logró formar un pequeño app que se llama WhatsApp, y hoy es un hombre multimillonario porque utilizó la ciencia para lograr el éxito. Y mire estos jóvenes con ciencia, en ciencia, dice, de buen entendimiento. Entonces habla sabiduría, ciencia y entendimiento, que es lo que estamos estudiando. ¿Y dónde estaban estos jóvenes de ciencia, sabiduría y entendimiento idóneos para estar? En el palacio, ¿de dónde? En el palacio del rey, y que les enseñasen con letras y la lengua de los caldeos. Pero note usted, los jóvenes con ciencia, los jóvenes con sabiduría y los jóvenes con entendimiento se iban a sentar en el palacio del rey.
jóvenes, y no importa cuántos años tengas, hermano. Yo he visto historias de personas que a los 70 años se están graduando de preparatoria, de secundaria. Yo me gradúo en 2 años, Dios quiera que llegue. Pero lo que le estoy invitando, mi hermano, es a tener este entendimiento, jóvenes, a nuestros jóvenes y a todo aquel que quiere estudiar, que un día la ciencia y el conocimiento adquirido por tu perseverancia y entendimiento de los estudios te va a llevar a sentarte en el palacio, en lugares distintos, en lugares de distinción, en lugares de personas profesionales. Quizás te vayas a sentar en una mesa rodeado de doctores, rodeado de ingenieros, rodeado de arquitectos, rodeado de los manejadores de la ciudad, diseñando las futuras calles de la ciudad en la que vives. No lo sé, pero lo que dice la palabra del Señor, que es conciencia, con lo que vas a llenar tu casa con bienes preciados, con lo que vas a llenar tus necesidades, con lo que vas a tener lo mejor de lo mejor. Necesitas utilizar la ciencia para bien. Hay mucha tecnología y podemos dar un mal uso, pero el consejo de la palabra del Señor es que con la ciencia, esos jóvenes, esas personas que se preparan un día, estarán sentados en las sillas, en los palacios de un rey. Dice la palabra del Señor, Proverbios 22:6: Padre, madre, instruye, enseña, instruye. Es con sabiduría, es con prudencia y es con ciencia divina con lo que nuestra casa tendrá la paz de Dios y la bendición de Dios todos los días de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie, démosle gracias a Dios. Este es un consejo de la palabra para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestros hijos y para nosotros padres. Utilice cada consejo como un principio divino para adquirir sabiduría de lo alto y soltar sabiduría terrenal. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado en tu casa de oración. Hoy, mi Señor, te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Y pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sazone esta palabra para que venga a traer vida, para que venga a despertar el deseo por superación, para que venga a despertar nuestra fe, Señor, y entender que sabiduría es escuchar tu consejo, sabiduría es poner por obra tu palabra, prudencia, Señor, es pensar no solamente en hoy, sino en el mañana. Ayúdanos a ser prudentes en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, danos, Señor, el poder de adquirir conocimiento. Danos el poder de tener ciencia, Señor, con lo cual llenaremos nuestra casa de tu paz, con lo cual llenaremos nuestra casa de todo bien preciado. Pero ante todas las cosas, con ese conocimiento, Señor, llevaremos, Señor, el sustento a nuestros hogares. Buscamos tu presencia, buscamos tu consejo, buscamos tu palabra, porque en tu palabra hay vida y vida en abundancia, Señor. Padre, que esta palabra bendiga a través de tu Espíritu Santo cada corazón. No solamente los que están aquí presentes, Señor, sino los que están en casa, los que, Señor, de alguna parte del mundo se conectan con nosotros. Bendice los hogares, bendice las familias, bendícelos de tal manera, Señor, que al tomar una decisión volteen y pongan sus ojos al cielo, de donde vendrá el socorro para sus vidas. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, mi hermano, y adora un momento al Señor. Gracias. Levanta tus manos y adóralo. Oh, sí. Aunque tenga problemas. Aleluya. Cierra tus ojos y levanta tus manos. No pienses en el trabajo, las luchas, tus debilidades. Solo levanta tus manos y busca su presencia. Deja que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios te llene con su presencia. Deja que el Espíritu de Dios te respuesta a tu petición, a tu oración. Levanta tus manos.
Levanta tus manos. Levanta tus manos. Mi Señor, cuando levanto mis manos, cosas maravillosas pasan. Gloria desciende. Y sentimos esa gloria. Oh, qué hermoso es el mover de tu Espíritu Santo. Sella tu palabra. Sella tu palabra con tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. El fuego. Cuando levanto mis manos, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Liberta, rompe yo. Sana los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús. Liberta contigo. Trae paz, Señor, a los hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Todo es posible, todo es posible. Pero tienes que creerlo. Créelo. Levanta tus manos en fe. Y dile, Señor, mira mi carga. Mira mi necesidad. Escucha mi petición. Estoy clamando por mi familia. Estoy pidiendo por mis hijos. Estoy pidiendo por mi vida. Dame sabiduría divina, Señor, para guiar a mi familia, para guardar mi matrimonio en paz, Señor, para amar, Señor, a mi esposa, a mi esposo. Necesito tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor.